Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestro chef de confianza y hoy vamos a hablar de salsas. En gastronomía se denomina salsa a una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que lo que hacen es acompañar a un plato. Bien, y con esa premisa, en el siglo XIX, el chef Anthony Carême hizo la primera clasificación de salsas, categorizándolas en 5 categorías que se denominó salsas madre. En este primer listado, las salsas que lo componían eran salsa española, salsa alemana, salsa de tomate, salsa velouté y salsa bechamel. Pero ya a principios del siglo XX, el chef Augustus Escoffier, que bueno, si eres estudiante de hostelería lo conocerás, este chef hizo una modificación en el listado de las salsas, cambiando la salsa alemana por dos salsas, dos emulsiones, en este caso a base de huevo. Una era la salsa holandesa y otra la salsa mayonesa. Así que este listado, que ya se quedó como un listado que a día de hoy todavía lo seguimos usando y todavía se sigue enseñando en todas las escuelas de hostelería, es el listado de salsas madre, salsas básicas que aprendemos cuando empezamos a estudiar cocina. Este listado se quedaría en salsa española, salsa velouté, salsa bechamel, salsa de tomate, salsa holandesa y salsa mayonesa. Y bueno, te preguntarás si solo son este tipo de salsas las salsas básicas o si hay más. Y por supuesto que hay más, y más a día de hoy, que después de un montón de tiempo, en la revolución de la cocina, gracias a chefs como puede ser un gran ejemplo Ferran Adrià, nos ha ampliado los registros de las salsas que conocemos y los registros de las técnicas para elaborar las salsas que conocemos. Pero este listado de salsas básicas es una referencia para todos los chefs del mundo para poder elaborar salsas básicas y luego poder elaborar las salsas al gusto de los propios chefs con esta base. Si bien es cierto, aparte de estas salsas básicas que te enseñan en la escuela de hostelería, también hay salsas autóctonas dependiendo de la zona donde te encuentres. Por ejemplo, si estás en Asia, pues existe la salsa de soja, la salsa ponzu, o si estás en Latinoamérica, pues a lo mejor en México puedes aprender a hacer la salsa verde mexicana o una salsa de ají, que por ejemplo en Latinoamérica se usa bastante, o si estás por ejemplo en Inglaterra, pues aprenderías a hacer la salsa Worcestershire. Y bien, vamos a hablar un poco de estas salsas básicas para que tengáis un poco ese conocimiento, esa base de las salsas, y vamos a hablar de la primera salsa, que sería la salsa bechamel. La salsa bechamel se hace a través de un roux, que bueno, si no lo sabéis, un roux es una mezcla de harina y de mantequilla, o harina y algún tipo de grasa. Podría ser también aceite de girasol, podría ser aceite de oliva, pero bueno, en Francia y lo que nosotros conocemos como roux a nivel internacional se hace con mantequilla, y además, aparte del roux, se añadiría leche, porque la salsa bechamel es una salsa láctea. Para elaborarla, lo más importante es que haya un contraste de temperaturas, porque si no se os va a generar grumos. Esto, que a lo mejor luego en la escuela de hostelería se incide bastante, calentando la leche, infusionándola con especias y enfriando el roux, o viceversa, o mezclando la leche en frío con el roux caliente. Esto, aunque no lo creáis, es un gran fallo de muchas aspirantes a chefs, que lo que acaban haciendo es mezclándolo demasiado rápido, sin dejar enfriar las cosas, o todo muy frío, y provoca que se generen grumos, que luego al final hay que colarlos o pasarlos por la Turmix, la textura cambia bastante, la verdad. Así que lo mejor es eso. Concentraos en que tenéis que tener una diferencia térmica, un shock térmico, para poder elaborar esta salsa. Lo bueno que tiene la salsa bechamel es que es muy versátil, ya que estamos empleando la leche y la leche acepta cualquier tipo de sabor, es un sabor bastante neutro, el de la leche, no es un sabor predominante. Por lo tanto, podemos especiarla o aromatizarla con casi con lo que queramos. También tiene una particularidad esta salsa, y es que podemos generar la densidad que queramos a través del roux. Dependiendo de la proporción de harina y mantequilla por litro de leche, podemos hacer desde una salsa muy ligera, una salsa para napar, una salsa un poco más densa, o incluso casi hormigón armado para poder construir casas. Para hablar de las salsas derivadas de la bechamel, creo que la principal, la que vamos a hablar seguro y que conoceréis todos, es la salsa Villarroa, que es bechamel con yema de huevo y con queso rallado, que seguramente la hayáis probado en la típica pechuga de pollo con salsa Villarroa, que es un espectáculo comerlo. Bien, seguramente también conozcáis la salsa Mornay, que es una salsa también muy parecida a la Villarroa, pero con la adición de nata, aparte de la yema de huevo y del queso rallado. Y esta salsa acompaña a muchos platos, a muchas vegetales, carnes blancas generalmente, o incluso pescados. También, aunque no muy mencionada, la salsa Aurora, que seguramente no la conozcáis tanto,
es una derivada de la bechamel que lleva salsa de tomate, la base de salsa de tomate, más salsa bechamel. Y es ideal para acompañar pastas. Seguramente la hayáis probado y ni siquiera os hayan hecho referencia a ese nombre. Por supuesto que hay más derivadas, de hecho casi hay derivadas dependiendo del sabor que le quieras dar a la salsa. Pero yo creo que estas son las más así conocidas o las que más os pueden sonar. Bien, la siguiente salsa de la que tengo que hablaros es de la salsa española. Bien, en el caso de la salsa española se elabora a través de un rux oscuro. Y os preguntáis qué diferencia hay entre un rux blanco y un rux oscuro. Pues que la harina la tenemos que tostar y la mantequilla hacerla un poco noisette. Así podemos conseguir la tonalidad del rux. También, obviamente, el fondo oscuro, que es un fondo de carne donde hemos tostado huesos, bresa y lo hemos dejado relucir bastante, y obviamente el vino. Como comprenderéis, esta salsa se sigue usando prácticamente en todos los sitios. Lo que pasa es que se ha dejado de usarla espesándola con un rux, y lo que se suele hacer es hacer un fondo de carne, un fondo oscuro, reducirlo y añadiéndole a vino o no, y luego espesándolo solo con mantequilla a lo mejor, o simplemente por reducción y concentración llegamos a tener densidad. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente porque esto de usar los rux que llevan harina hace que estas salsas no las puedan consumir la gente intolerante al gluten. Por lo tanto, al haber mayor cantidad de gente que tiene esa intolerancia, la mayoría de los restaurantes va dejando poco a poco de hacer este tipo de elaboraciones y pasa a hacer unas elaboraciones sin los rux, básicamente para eliminar la posibilidad de que las personas que son intolerantes al gluten tengan problemas a la hora de comer o a la hora de elegir en la carta. Bien, esta salsa obviamente tiene un sabor bastante más intenso, es un sabor potente a carne, y se usa especialmente pues para salsear carne, generalmente. Normalmente la densidad de esta salsa es ligera. Para hablar de las derivadas de la salsa española tendríamos que hablar de, por supuesto, las archiconocidas Perigord y Perigordinet, que todavía en algunos restaurantes se siguen viendo en las cartas, que una lleva foie y otra lleva foie y trufa respectivamente. También seguramente os suene el nombre de la salsa bordalesa, que lleva, aparte de la salsa española, lleva tuétano. También os sonará la salsa cazadora, que lleva champiñón, aparte de la salsa española. Y también podríamos hablar de la salsa Robert o la salsa Diabla, pero son bastante menos conocidas y menos utilizadas en las cartas de los restaurantes. Bien, la siguiente salsa de la que vamos a hablar es la salsa holandesa. Esta salsa es casi como un examen para cualquier estudiante de hostelería, de cocina, ya que es una salsa bastante delicada de elaborar porque tienes que tener en cuenta que esta salsa es una emulsión a base de yema de huevo y de mantequilla, donde tienes que equilibrar bien las temperaturas, ya que la mantequilla tienes que clarificar porque no puedes añadirle pues la parte láctea de la mantequilla a esta emulsión, porque si no, no vas a poder elaborar la salsa. Tienes que eliminar esa parte, así que tienes que clarificar la mantequilla, mantenerla a su temperatura de fusión y a la vez elaborar, o sea, batir bien las yemas y poder controlar bien esa temperatura para conseguir que las yemas tengan la misma temperatura que la mantequilla y así evitar que se corten. También obviamente se adiciona un poquito de zumo de limón para estabilizar la mezcla, la emulsión, pero como ya os digo es una salsa bastante complicada de elaborar, sobre todo en casa. Creo que poca gente haga salsa holandesa en casa, aunque si tienes una Thermomix seguro que verás alguna receta que es bastante sencilla de elaborar, ya que la Thermomix, como tiene la posibilidad de controlar la temperatura, una de las mejores herramientas para poder hacer este tipo de salsas. Se suele usar básicamente para gratinar verduras, para gratinar o napar pescado también, y es una salsa con un sabor bastante intenso a mantequilla. Pero aunque tenga ese sabor intenso a mantequilla, es bastante maleable y se puede trabajar para darle el sabor que uno quiera. Para hablar de las derivadas de la salsa holandesa, seguramente conozcáis ya la salsa Dijon, que es una holandesa con mostaza de Dijon, o la salsa muselina, que es una holandesa con nata montada. Pero también os sonará la salsa bearnesa, que es una holandesa donde se añade estragón picado, chalota picada y bueno, pues tiene un sabor bastante característico y se suele acompañar pues para carnes, por ejemplo. Bien, y para la siguiente salsa casi podríamos hacer un vídeo exclusivamente aparte solo de la salsa mayonesa, ya que es una salsa mundialmente conocida, es seguramente la salsa más versátil de este listado, ya que es una salsa que se elabora en frío y que es bastante fácil, entre comillas, de poder elaborar, y aparte es muy maleable con los sabores que le podamos dar a esta salsa. Esta salsa es una emulsión, eso sí, con el huevo entero,
algún ácido, puede ser zumo de limón o vinagre, y aceite. Generalmente es aceite de girasol, pero se puede elaborar con aceite de oliva o con otro tipo de aceite, como puede ser un poco de aceite de sésamo, aceite de jengibre, el aceite aromático que tú quieras, porque al final es una emulsión. Realmente esta salsa no es nada complicada y pese a todo, también suele ser un examen en hostelería, en las escuelas, porque tienes que tener pues un buen manejo de la varilla, del bol y el movimiento del brazo para que no se te corte mientras vas añadiendo el aceite, haciendo la mano obviamente. Aunque seguramente todos conozcáis la manera de hacerlo con la Turmix, que es metiendo la batidora hasta el fondo, con la mezcla entera hecha, ¿sabes? Y vais subiendo poco a poco hasta que va poco a poco emulsionando. Siempre y cuando no te pases de cantidad de aceite y se acaba cortando la salsa. La versatilidad que tiene esta salsa es de todos conocida. Se puede hacer más ligera o más densa en función de la cantidad de aceite que le eches. Y bien, para hablar de las derivadas de la salsa mayonesa, seguramente la salsa tártara os suene. Es una salsa que se usa bastante para acompañar pues tanto pescados como puede ser también crudités. Y es una salsa a base de encurtidos y mayonesa. También seguramente conozcáis la salsa rosa, que es bastante conocida por el cóctel de gambas, o cóctel de marisco, que pues, se suele usar pues, para acompañar marisco, y es una salsa mayonesa acompañada de ketchup, zumo de naranja, algún licor, y obviamente, como no vamos a mencionar, a la típica salsa de burger, que obviamente todo el mundo la conoce por la expansión y la extensión de la comida rápida. Y esta salsa es muy sencilla, es una mayonesa acompañada de ketchup y de mostaza, todo mezclado, y con pepinillo y con cebolleta, y bueno, que da ese sabor típico para acompañar las hamburguesas que a todo el mundo nos gusta. Como veis, esta salsa es muy versátil porque acepta casi cualquier ingrediente en esta mezcla. Pero bueno, no vamos a pararnos a hablar porque ya os digo que me podría estar enrollando aquí durante un vídeo entero hablando solo de la mayonesa, pero vamos a pasar a la siguiente salsa básica. Bien, para hablar de la siguiente salsa necesito que cerréis un momento los ojos y que penséis en el primer plato que se os ocurra cuando os mencione yo esto. Salsa de tomate. ¿Qué se os ha ocurrido? Me lo podéis poner en los comentarios si queréis. Pero estoy casi convencido de que saldrá el 90% gente que diga pizza o pasta. Y es que la salsa de tomate es casi un referente en la cocina italiana. Todo el mundo la conoce gracias a pues, la pasta y la pizza, por supuesto. Y realmente es una especie de base de sofrito donde se mete una pulpa de tomate y se va reduciendo mucho hasta poder conseguir pues, una densidad de salsa. Este sofrito generalmente se hace pues, con cebolla, con ajo, y también se le puede poner a veces zanahoria, y además se suele aromatizar con un bouquet garni, unas hierbas provenzales, pero muy suaves. No será la salsa más versátil del mundo, ya que tiene un sabor bastante predominante al tomate, y aparte la densidad tampoco la puedes manejar a tu gusto. Puedes reducir un poco más la salsa o puedes reducirla un poco menos, pero no te puedes ir a márgenes muy extremos. Y para hablaros de las derivadas de tomate, creo que la mención que hay que hacer primera, yo creo la que más conocéis todos seguramente sea el ketchup. Y sí, el ketchup es una derivada de la salsa de tomate porque se usa el fondo de la salsa de tomate y se le añaden especias, se añade vinagre, se añade algún tipo de edulcorante como puede ser miel o azúcar, y con esta mezcla normalmente se suele hacer esto del ketchup. También creo que todo el mundo conocerá la salsa boloñesa. Una salsa boloñesa que si vais a Italia y preguntáis por salsa boloñesa, seguramente muchos os digan que no se hace con tomate y que se hace solo un ragú de carne con vino y ya. Pero por deformación o no, al final se acaba estandarizando en el mundo entero, o se acaba conociendo en el mundo entero la salsa boloñesa a través de una salsa de tomate. Una salsa de tomate que sí, que lleva un ragú de ternera acompañado, que es lo que sería un ragú de ternera con salsa de tomate, pero se acaba considerando una derivada de la salsa de tomate por esa extensión del conocimiento a nivel mundial. Y ya como para mencionar, pues la salsa amatriciana o la salsa arrabbiata, que son todas derivadas de la salsa de tomate, añadiéndoles, pues, en un caso bacon, en otro puede ser algún tipo de chili. Como veis, esta salsa es un tanto limitante porque tampoco admite cualquier tipo de ingrediente, sino más se puede especiar o menos, pero los ingredientes tienen que ir un poco en consonancia con el sabor propio del tomate o yéndose a saber que el tomate va a ser lo más predominante en esta salsa.
Bien, y nos queda mencionar la última salsa. Esta última salsa es la salsa velouté, que seguramente no suene tanto porque quizás en los restaurantes ya no se ve tanto en las cartas, pero que es una salsa bastante conocida por parte de todos los cocineros y también es una salsa bastante sencilla de elaborar y que realmente casi se sigue usando, pero no en la versión que conocemos, pues que Escoffier nos dio, ¿no? Esta salsa se elabora a través de un roux blanco y un caldo blanco. Normalmente esta salsa se puede elaborar pues, con caldo de ave, con un fumet o con algún caldo de carne, pero sin tostar, sin ser un fondo oscuro. Como os podéis hacer una idea, esta salsa es ideal pues, para acompañar casi cualquier tipo de plato porque prácticamente estamos dando el sabor de los caldos como salsa a los platos. Entonces es una salsa bastante versátil, ya que puedes aromatizarla casi con cualquier elemento aromático. Bien, para hablar de las derivadas de la salsa velouté, hay que mencionar sin duda la salsa parisienne o la salsa suprema, que es a base de caldo de pollo con nata, zumo de limón y que es bastante conocida ya que ha sido una salsa bastante utilizada durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, como ya os digo, en pleno siglo XXI, pues este tipo de salsas a base de roux se han ido sustituyendo por espesarlas o a través de otros tipos de almidones o directamente sin espesar con un almidón, sino simplemente dejándola reducir o a través de natas, de otro tipo de maneras de darle densidad sin tener que estar gastando constantemente pues, los roux. También es bastante conocida la velouté de vino blanco, que es bueno, a través de un fumet y bueno, seguramente como plato así de referencia que os pueda sonar sería pues, la típica merluza en salsa verde que se hace básicamente con una velouté, en este caso pues de merluza, y luego se le añade también vino blanco y al final pues se le acaba añadiendo perejil, por eso le llamamos salsa verde, pero realmente es como una especie de velouté de salsa de vino blanco, poco ese es el rollo. Pero bueno, como esta salsa es tan versátil, seguramente hay muchas más derivadas. Yo solo os he mencionado más o menos las que conocéis, las que podéis llegar a conocer. Pero bueno, si queréis más información os dejaré links en la descripción de este vídeo pues para que podáis echar un vistazo y podáis consultar la información cuando os apetezca. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya valido para aprender un poquito más, que os suscribáis si no estáis suscritos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!